Hoy no vengo a hablarte como host, no vengo a entrevistar a nadie, hoy vengo a hablarte como hombre, como un hombre que ha cargado dolor, silencio, preguntas, frustraciones y batallas que mucha gente nunca vio. Porque a veces el hombre que más fuerte parece por fuera es el que más ha tenido que pelear por dentro. Y sí, soy honesto, yo conozco muy bien esa pelea. Conozco lo que es levantarte cuando por dentro no tienes ganas. Conozco lo que es sonreír mientras cargas cosas que no sabes ni cómo explicar. Conozco lo que es seguir funcionando, seguir resolviendo, seguir estando para otros mientras tú mismo te estás quedando vacío. He vivido temporadas donde he sentido el peso de ser hombre, el peso de proveer, el peso de querer ser mejor, el peso de cargar heridas viejas, el peso de querer avanzar, pero sentir que algo dentro de mí está sangrando aún. He tenido que enfrentar dolor familiar, frustración, desilusiones, silencios que pesan, momentos donde uno se pregunta si de verdad alguien entiende lo que uno está cargando y aún así sigues, porque es lo que muchos hombres hacen. Seguimos. Pero seguir no siempre significa sanar. Y ese es uno de los problemas más grandes que enfrentamos nosotros los hombres. Nos enseñaron a aguantar, pero no a procesar. Nos enseñaron a resistir, pero no a hablar. Nos enseñaron a proveer, pero no siempre a estar presentes con nosotros mismos. Y por mucho tiempo, muchos de nosotros vivimos así, funcionando, cumpliendo, sonriendo, pero rotos por dentro. Por eso nace Men of Courage. No es una idea bonita, no como contenido vacío, sino como necesidad. Porque hay demasiados hombres callados, demasiados hombres cansados, demasiados hombres cargando dolor en silencio, hombres que aman a su familia, pero están agotados, hombres que quieren ser mejores padres, pero todavía están peleando con la herida que les dejó su propio pasado, hombres que quieren liderar, pero por dentro también están tratando de no quebrarse. Y yo no estoy hablando desde lejos, estoy hablando desde la realidad, desde mi realidad como esposo, como padre, como hombre, como alguien que ha tenido que mirar su vida de frente y hacerse preguntas difíciles. ¿Qué significa realmente ser fuerte? ¿Qué significa sanar? ¿Qué significa ser un hombre presente? ¿Qué significa crear memorias en vez de solo trabajar? ¿Qué significa vivir con propósito antes de que la vida te obligue a detenerte? Porque he visto de cerca cómo la vida puede cambiar en un instante. He visto cómo una noticia puede sacudirte, cómo el dolor de otros te confronta, cómo una conversación puede dejarte marcado. Y he entendido algo, que no quiero llegar al final de mi vida sabiendo que trabajé mucho, pero no viví con intención. No quiero ser un hombre que solo sobrevivió. Quiero ser un hombre que estuvo presente, un hombre que amó, un hombre que habló, un hombre que sanó, un hombre que rompió ciclos, un hombre que dejó un legado. Y esa es la esencia de Men of Courage. No estamos buscando hombres perfectos, estamos buscando hombres reales, hombres con cicatrices, hombres con historia, hombres con dolor, hombres con fe,
hombres que se han caído, pero se han vuelto a levantar, hombres que tienen el valor de decir, no estoy bien, antes de seguir destruyéndose en silencio. Porque el verdadero coraje no siempre grita. A veces el verdadero coraje llora, a veces confiesa, a veces se sienta, mira su historia de frente y decide que ya no va a seguir viviendo con máscara. Y eso quiero hacer aquí. Quiero abrir conversaciones reales. Quiero escuchar historias que incomodan, pero también sanan. Quiero darle voz al hombre que siempre fue fuerte para todos, pero nunca tuvo espacio para decir que también estaba cansado. Quiero hablar de paternidad, de dolor, de fe, de decepción, de heridas, de propósitos, de restauración, de lo que significa volverse a levantar. Y sí, también quiero empezar conmigo, porque antes de pedirle a otro hombre que tenga el valor para hablar, yo tengo que tener valor para abrir mi corazón. Así que esto no es solo un episodio, esto es una declaración, esto es un comienzo, esto es una invitación. Si eres un hombre que ha peleado en silencio, si has sonreído mientras por dentro te apagas, si has querido ser fuerte, pero has sentido que ya no puedes más, este espacio es para ti. Bienvenidos a Men of Courage. Aquí no vamos a fingir, aquí venimos a hablar la verdad. Aquí venimos a romper el silencio. De aquí empieza nuestra conversación.